No son las armas más grandes, no son las más ruidosas, pero cuando los Navy SEALs entran en acción, estas herramientas deciden quién vive y quién no. Algunas disparan bajo el agua, otras atraviesan blindaje, y varias ni siquiera están pensadas para hacer ruido. Hoy no hablamos de videojuegos ni de Hollywood, hoy hablamos del arsenal real que convierte a los SEALs en la unidad más letal del planeta. Los Navy SEALs no eligen armas por moda ni por estética. Cada pieza de su equipo existe por una razón muy específica: misión, entorno y segundos de vida o muerte. Selva, desierto, ciudades, barcos, plataformas petroleras, incluso el fondo del océano. Este video no es una lista sin alma, es un recorrido por las herramientas reales que usan cuando fallar no es una opción. Cuando un SEAL cruza una puerta, su arma principal debe ser rápida, confiable y adaptable. El M4A1 es el punto de partida. Compacto, modular, probado en combate real. No es llamativo, pero funciona siempre, y eso es lo único que importa. Para espacios aún más cerrados, entra el Mark 18 CQBR. Su cañón corto lo convierte en el rey de abordajes marítimos y combates dentro de barcos. Nada sobresale, nada se engancha. Cuando la misión exige más alcance y potencia, aparecen los rifles de mayor calibre. El SCARH entrega impacto real a larga distancia sin sacrificar movilidad. Y el HK-416, con su sistema de pistón, se gana su fama por algo simple: sigue disparando cuando otras armas ya se rindieron. Estas no son armas bonitas, son herramientas pensadas para sobrevivir al agua salada, arena, golpes y al caos. No todas las misiones permiten ruido. Aquí entra la leyenda, el MP5, en sus versiones marítimas y compactas. Preciso, controlable, quirúrgico. Pero si el objetivo es desaparecer en la noche, el MP5SD cambia las reglas. Supresor integrado. El disparo casi no se oye, solo el mecanismo trabajando. Luego está el MP7, pequeño, ligero, engañoso. Dispara munición capaz de atravesar chalecos balísticos, algo impensable para su tamaño. Y sí, incluso armas antiguas siguen presentes. El viejo M3 Grease Gun sobrevivió décadas porque podía ser silenciado con extrema facilidad. Feo, lento, pero mortal. Cuando no puede ser visto ni escuchado. Las pistolas no son secundarias, son la última línea de defensa. La SIG P226 se convirtió en un estándar por una razón: funciona incluso después de salir del agua. La Glock 19 es la favorita no oficial, equilibrio perfecto entre tamaño, capacidad y fiabilidad. Para misiones discretas, modelos compactos como la Glock 26 o la SIG P228 permiten ocultación total. Y para los más clásicos, la 1911 calibre .45 sigue viva, potencia pura a corta distancia, vieja escuela pero respetada. Las pistolas no son secundarias, son la última línea de defensa. Aquí no se trata de volumen, se trata de certeza. El SR-25 permite fuego de precisión semiautomático para cubrir equipos en movimiento. El Mark 13 y el Barrett Emerald llevan la precisión a distancias extremas, adaptándose a distintos calibres según la misión. Y cuando el objetivo no es una persona, sino un vehículo o infraestructura, entra el Barrett M107 calibre .50. Eso ya no es un disparo, es un mensaje. Aquí no se trata de volumen, se trata de certeza. Las ametralladoras como la Mark 46 y la Mark 48 permiten que equipos pequeños controlen zonas completas. El minigón M134, montado en barcos o helicópteros, no busca precisión quirúrgica.
busca terminar la pelea de inmediato. Escopetas como la Benelli M4 se usan para entradas rápidas, brechas y combate cercano extremo. Cuando necesitas dominar el terreno. Aquí es donde los SEALs se separan del resto. No estamos hablando de armas convencionales, estamos hablando de herramientas diseñadas para entornos donde ninguna otra fuerza puede operar. Bajo el agua, en completa oscuridad, contra infraestructura reforzada. Las pistolas submarinas no disparan balas, disparan dardos de acero diseñados para atravesar cuerpos en el agua sin perder velocidad. Son silenciosas, son letales y funcionan donde las armas normales simplemente fallan. Los cuchillos de combate submarino no son cuchillos comunes. Están diseñados para cortar redes, cables de acero, trajes de neopreno y sí, también para combate cuerpo a cuerpo bajo el agua. Pero cuando necesitas abrir paso a través de metal sólido en el fondo del océano, entran los sopletes eléctricos, capaces de cortar acero reforzado bajo presión extrema. Herramientas que convierten lo imposible en rutina. Y no podemos olvidar las cargas explosivas submarinas, diseñadas para destruir cascos de barcos, infraestructura submarina, minas, todo sin generar ondas de choque que delaten la posición del operador. Las granadas también tienen versiones especiales. Algunas funcionan bajo el agua, otras están diseñadas para espacios cerrados sin causar colapso estructural. Los lanzadores de granadas, como el M203 y el M320, permiten fuego indirecto preciso en combate urbano o jungla densa. Incluso tienen lanzacohetes portátiles como el AT-4 para vehículos blindados o fortificaciones. Este no es equipo estándar. Es tecnología militar de última generación, adaptada para misiones que ni siquiera aparecen en los informes públicos. Los Navy SEALs no solo son soldados de élite, son ingenieros del combate. Operan en dimensiones donde el resto del mundo ni siquiera puede respirar.